Bueno, estamos en el momento exacto como para charlar de estos temas, ¿no? Momento exacto porque estamos ante el próximo vencimiento, por ahora obviamente, de el término previsto por la resolución 4930 para que aquellos que entiendan ser, a ver, ¿cómo le podemos llamar? Aportantes del aporte, contribuyentes del impuesto, bueno, aquellos que se sientan atraídos por la norma, que tengan que cumplir los preceptos y el único tema muy importante de los efectos reglamentarios, que es la presentación de la declaración jurada y el pago del impuesto pertinente, de acuerdo a, ya sabemos, no vamos a entrar en cuestiones de cálculo, ni tampoco situaciones muy especiales respecto del hecho imponible, pero bueno, aquellos que tengan que hacer su liquidación, que tengan que autodeterminar su obligación tributaria, digamos, entendiéndolo esto como una obligación tributaria, bueno, tendrán que autodeterminarla, presentar la declaración jurada y hacer el pago pertinente. Por supuesto, ahora, con la factibilidad después de la 4994 que se puede hacer en cuotas. Pero este tema de la situación del ingreso del aporte, ahora un poco lo corremos de lado porque lo que queremos charlar con un poquito más de precisión es, bueno, ante la alternativa que estamos ante el cumplimiento de esta obligación tributaria, el cumplimiento de la obligación es una obligación porque de todos modos, llámese aporte, cual sea el nombre, el nomen iuris, es de carácter coactivo, es obligatorio, con lo cual se genera una obligación de dar. Entonces, hablar de obligación, sea tributaria o una carga pública, como vamos a ver ahora, es el cumplimiento de una obligación. Así que bueno, el cumplimiento de la obligación implica el pago, la determinación de la autodeterminación y el pago. Entonces, lo que queremos ver ahora son algunas cuestiones que se ha hablado menos y que es, bueno, ¿qué tendría que hacer un hipotético contribuyente si en todo caso no estuviera de acuerdo con esta situación de tener que ingresar la gabela? ¿Cuáles serían los mecanismos, en todo caso, constitucionales o cuál sería el amparo constitucional? No amparo en el sentido procesal, sino el amparo que da la norma, el que da la Constitución. ¿Cuál sería la posibilidad de enfrentar a esta ley o a este nuevo gravamen? ¿Qué posibilidades existen y cuáles serían las vías procesales pertinentes o las más recomendables, haciendo alguna enunciación de cuáles serían esas vías procesales? Y esto es un poco lo que venimos a hablar. Y aparte, como gran novedad a todo esto, en la última parte, después de hacer el análisis, vamos a dar los ya dos fallos que hay sobre la situación. Hay dos fallos muy recientes. No le digan que no le traigo novedades. Uno es de hoy, ¿eh? Hay un fallo del día viernes, que es el fallo Escanapeco, y hay un fallo el día de hoy a la mañana, o sea, recién salido del horno, fallo Lardizábal. Ahí los vamos a hablar ahora, dar todos los datos al final, en la última pantallita vamos a hablar de ellos. O sea, ya hay dos precedentes jurisprudenciales respecto de precisamente contribuyentes o aportantes, si quieren llamarle, que en todo caso vieron que podrían tener alguna situación distinta respecto a la interpretación de la norma y pidieron, bueno, vamos a ver cómo entraron a esos mecanismos procesales. Así que bueno, esto es un poco lo que queremos transmitir. Obviamente vamos a pasar rápidamente por algunos power, porque obviamente esto lo conocemos todos, o precisamente de alguna forma es la caracterización de este tributo. Lo que sí tenemos después, cuando hablemos de los fallos, tenemos algo muy interesante, que es en este fallo Lardizábal, que es el que es de hoy, que se refiere fundamentalmente a la medida cautelar. Tenemos también acceso a lo que es el informe del artículo 4 de la ley de medidas cautelares, que es el que tiene que elaborar la administración fiscal, en este caso rechazando la medida preventiva. Y entonces muy interesante eso también, porque despliega los argumentos a favor de los cuales se entiende que no corresponde en ese caso la cautelar. Así que eso también vamos a hacer algún análisis de esa situación. Bueno, sabemos que, ahora vamos a analizar un poco esto, sabemos que en todo caso se le llama aporte solidario extraordinario, que es de carácter extraordinario, esa extraordinariedad
lo asimila mucho a la naturaleza del impuesto directo, obviamente si tenemos que compararlo, si tenemos que ubicarlo, podemos ubicarlo dentro de un impuesto, si es un tributo, un impuesto, y un impuesto de tipo directo. Y en todo caso, la gran situación que también se va a debatir, esta situación de que es por única vez, yo siempre tengo alguna sospecha de que muchas cosas en la República Argentina en materia tributaria llegan para quedarse. Entonces, también hay que tener algún viso de decir, bueno, no, esto puede ser que se perpetúe. Esto ya hemos tenido una cantidad enorme de ejemplos de los impuestos de emergencia que llegan para quedarse. Bueno, yo lo dije la vez pasada y lo vuelvo a reiterar, el caso más claro de todo esto es el impuesto a las ganancias, que se llamó impuesto a los réditos, nació el 1 de enero de 1932 y su fecha de vigencia era 31/12 de 1932. Entonces, bueno, con esto ya podemos saber que si vamos al artículo primero de la ley 2628 dice impuesto de emergencia, con lo cual el tema de la emergencia, la extraordinariedad, la cantidad de el impuesto a las transacciones bancarias, débitos y créditos, también era de emergencia, era por única vez. Bueno, listo. Acá va a ser más complejo este tema, porque sí tiene una identidad muy cercana, si bien no es exactamente lo mismo, y esta es un poco la defensa de la administración fiscal, como dice que no es un impuesto, en principio, bueno, esa característica de similitud, de hecho imponible similar al impuesto sobre los bienes personales, con lo cual sería una sobrealícuota o una doble imposición sobre el patrimonio, con lo cual va a ser complejo que esto se extienda por única vez por todos los, digamos, reparos constitucionales que puede tener, pero, a ver, en la República Argentina puede pasar cualquier cosa, así que tampoco estemos tan seguros que no se intente reeditarlo en otro momento. Esto también lo conocemos, pero para decirles que hay algunos temas muy complejos y que va a haber un tema bastante complejo con esta situación, este tributo, este impuesto o este aporte, como le quieran llamar, genera una situación de sujeción muy especial que va a ser de repente la más sensible de todas, donde lo que hace es introducir un concepto de sujeción distinto a cualquier otra norma tributaria y con el objeto de no perder base o de no perder tributación, lo que ha hecho es generó unos sujetos muy especiales que son los que de alguna forma o perdieron o tienen residencia argentina, pero que también tienen otra residencia o mutaron su residencia a un país de bajo una tributación o no cooperante, por ejemplo Uruguay, por ejemplo Paraguay. Entonces, esa creación de un sujeto especial con más la situación de que esos sujetos, como son los residentes, pueden tener, obviamente, la base imponible acá, bueno, crea la figura del sustituto, figura que es una figura tributaria, pero que a estos efectos también genera una situación muy especial. O sea, va a haber mucho conflicto con determinadas pautas de sujeción. Sabemos que el derecho tributario, y esto lo es, tiene esta factibilidad, esta autonomía de crear sujetos distintos a los sujetos del derecho civil, como por ejemplo la sucesión indivisa, que es una situación, es un tema de proceso, y que, bueno, acá se ha identificado, los agentes de retención y percepción, que son sujetos especiales, y bueno, cierta sujeción, ciertos sujetos que se llaman sustitutos, hay una responsabilidad sustituta y que en todo caso, bueno, son llamados en esta ley también para estar presentes en la situación de orden subjetivo. O sea, esto también va a traer una cantidad de inconvenientes, por eso lo traemos todavía, esto no ha dinamitado porque todavía falta mucho, así que, pero para tenerlo en cuenta. Lo que me interesa, y como esto tiene que ver, esta charla fundamentalmente con los aspectos procesales y en todo caso el estigma constitucional que puede tener esta ley, me gustaría hacer un análisis que no lo he escuchado mucho, yo lo he hecho en bastantes oportunidades, pero no lo he escuchado por el otro lado, por los aspectos procesales fundamentalmente hacia adentro. ¿Qué quiere decir esto? No lo que en todo caso el contribuyente llamado a contribuir o aportar puede tener como elemento procesal o como defensa, como artilugio de derecho de defensa, para ejercicio del derecho de defensa y las vías procesales idóneas, sino lo que puede hacer el Estado.
Fundamentalmente por este artículo 9, que yo lo descompongo en 3 párrafos, y que ahí quiero analizar determinadas cuestiones de orden procesal, no tan sencillas, no tan sencillas. Hoy lo estuvimos hablando un poco con Nacho a la mañana. Bueno, nosotros, aparte de hablar de otras cosas del vino, hablamos todo el día de impuestos, con lo cual, obviamente, esto lo conversamos. Yo descompongo a este artículo 9 en 3 párrafos y consideraciones respecto a los 3 párrafos. El tercer párrafo es totalmente distinto, lo vamos a ver también, que es el famoso tema de la cláusula candado o la cláusula de antiabuso, que es el artículo, el párrafo tercero. El primer párrafo, por eso lo puse específicamente, para analizarlo en sus alcances, dice que la aplicación, percepción y fiscalización del presente aporte estará a cargo de la AFIP. Y ahí, coma, resultando de aplicación supletoria las disposiciones de la Ley de Procedimiento Fiscal y la nueva Ley Penal Tributaria, no nueva, sino que el título noveno, que es de la 27430. Este es el primer párrafo. El segundo párrafo dice, asimismo, se faculta a la Administración Federal a dictar las normas complementarias para determinación de plazos, forma de ingreso, presentación, declaración jurada y demás aspectos vinculados a la recaudación de este aporte. Esto, obviamente, es una facultad, es una delegación de facultades en el Ejecutivo, específicamente en la Administración Fiscal. Esto, después lo vamos a ver mejor, es la 4930, o sea, el ejercicio de las facultades que la ley le otorga, con lo cual está facultado para esto, que la ley le otorga para determinar toda cuestión que tenga que ver con lo instrumental. La instrumentalidad del pago, determinación de los plazos, que lo hizo con la 4930, formas de ingreso, que lo hizo con la 4930, a partir del BEP o la billetera electrónica, presentación de las declaraciones, que lo hizo con la 4930, y aquí dice, demás aspectos vinculados con la recaudación, dice. O sea, en principio, estas facultades tienen que ver con lo instrumental, cómo ingresarlo. ¿Por qué digo esto? Porque es lo único que hay. O sea, todo lo que es procesal como facultad de la Administración Fiscal está en este párrafo, el primero, y en este párrafo, el segundo. Vuelvo. Aplicación, percepción y fiscalización. 3 facultades muy importantes. Aplicación significa interpretación de la norma tributaria. O de la norma civil, Daniel, no lo sé, ¿viste? Vamos a ver Daniel, ahora si es civil, si es tributaria, vamos a ver. ¿te puedo hacer una pregunta? Percepción, hola, ¿Cómo estás, querido Dani? Gilberto, hola. Gilberto te habla, quería hacerte un aporte, o una, más que un aporte, Yo una... escucho muy bajo, ¿Me estás escuchando ahora? ¿Me ahora oís? sí, un poquito mejor. Con relación a este artículo 9 que hace referencia a que la aplicación, percepción y fiscalización del presente aporte está a cargo de la FIP, dejó como inquietud el decreto 618 del 97, donde su artículo 37 hace referencia a que la aplicación, percepción y fiscalización de tributos Está estará a bien, cargo de sí, la FIP. Lo está dejó como bien. inquietud para que en su momento lo comente. Bueno, eso es ahora ya a trascartón de ello lo vamos a hablar. O sea, yo ahora estoy exponiendo lo que dice el artículo 9 y tras cartón viene el análisis de los 2 párrafos, precisamente. Digamos, ¿qué se puede interpretar respecto de estos 2 párrafos? El segundo párrafo. El tercer párrafo, que no tiene que ver con esto, por eso ahora vamos a analizar los primeros 2, es lo que llamamos la cláusula antiabuso, la cláusula candado. Entonces, habla de las variaciones operadas en los últimos 180 días inmediatos anteriores a la fecha de vigencia, o sea, al 18 de diciembre del 2012, que hicieran presumir cierta situación de disminuir la base imponible, por así llamarle, ¿no? De disminuir el pago del impuesto. Esto es lo que llamamos la cláusula antiabuso, la cláusula candado, la cláusula retroactiva, pero bueno, esto lo vamos a ver también, vamos a hacer alguna mención, pero me interesa fundamentalmente lo que tiene que ver con el artículo, el primer párrafo, el primero y segundo párrafo del artículo 9. Acá habla de aplicación, percepción y fiscalización de facultades delegadas a la FIP. Acá, el 618 no interviene, acá interviene solamente la ley,
Porque el 618 se refiere a impuestos, como dice Gilberto. El 618 son las facultades de la administración fiscal respecto de los impuestos. Para eso, mejor dicho, tributos. ¿Por qué? Porque tiene, la FIP tiene 3 direcciones. Dirección General Impositiva, que son impuestos, Dirección General de Aduana, que son tributos aduaneros, y Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, que son tributos de seguridad social. Con lo cual, el 618 lo que ampara son las facultades que tiene la administración fiscal respecto de la política tributaria. Y esto, ellos mismos, y acá está el tema, más allá de que nosotros tengamos que demostrar para determinadas cuestiones que esto es un tributo, ellos siguen afirmando que esto no es un tributo. Con lo cual, este artículo 9, en el primer párrafo, le está otorgando a la FIP una facultad extraordinaria. ¿Qué quiere decir? La facultad sobre una carga pública que ellos mismos dicen que no es un tributo. Consecuentemente, como dicen que no es un tributo, hay que buscarle la naturaleza jurídica a esta gabela. Entonces, el 618 ampara o, digamos, reglamenta las facultades de la FIP respecto de la política tributaria. Y esto no parece ser política tributaria, porque ahora vamos a ver, el mismo Poder Ejecutivo dice que no es un tributo. Ahora lo vamos a ver con el presupuesto. Entonces, en principio hay facultades extraordinarias y delegadas respecto de este aporte, vamos a llamarle, perfecto. Pero lo preocupante en esto es que aparte de esto, de delegarle facultades especiales respecto de algo que no es un tributo, dice que hay aplicación supletoria de las leyes de procedimiento fiscal y de la 27430, que es el régimen penal tributario. Bien, ¿qué significa derecho supletorio? Aplicación del derecho supletorio. Hay un río de tinta y jurisprudencia sobre lo que es el derecho supletorio. Es decir, en nuestro país, como está organizado fundamentalmente la estructura jurídica, sobre todo a partir del 1 de agosto del 2015, el derecho supletorio fundamental es el Código Civil. Pero, ¿qué se entiende por derecho supletorio? Cuando una norma no contempla absolutamente todas las facetas de lo que tiene que ser la aplicación de esa ley, y consecuentemente, como el derecho es una unidad, y una unidad lógica, tiene que ir en auxilio de otra ley para que supla aquellas lagunas o situaciones que no están contempladas. Este es el caso clásico de la ley de procedimiento tributario, ella como ley especial tributaria, con la ley de procedimientos administrativos. Esta es la clásica supletoriedad. Pero hay una ley principal, que es la ley de procedimiento fiscal, y supletoriamente, ¿qué se aplican? La ley de procedimientos administrativos y el Código Civil Procesal y Comercial. Entonces, si acá la ley 11.083 es supletoria, que la palabra supletoria no es una palabra, es un concepto jurídico, ¿cuál es la ley principal? Es decir, ¿cuál es la ley que tiene lagunas y que en realidad no se puede aplicar? Porque esta ley es una ley sustantiva, no tiene una palabra de procesal. Consecuentemente, si tenemos que buscar una ley procesal, tiene que ser una ley procesal anterior a la 11.683. ¿Y cuál es? El Código Civil Procesal Civil y Comercial de la Nación. Esa es la ley madre. Y la 11.683, en todo caso, es una ley supletoria. Que la quieran aplicar en forma inmediata es un tema a favor del contribuyente, no a favor de la FIP. ¿Por qué lo digo esto? Ahora van a ver por qué lo digo. Para que, obviamente, se entienda lo que puede pasar en materia de lo que sería la aplicación de la ley de procedimiento fiscal. ¿Se entiende esto? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la supletoriedad no es cualquier cosa en el derecho argentino, y sobre todo en el derecho sustantivo. Y cuando dicen aplicación supletoria de la ley de procedimiento, de la ley de régimen penal tributario, acá con más claridad, si no es un tributo, no se puede aplicar la ley penal tributaria. Si no es un tributo esto, ellos lo dicen que no es un tributo. ¿Dónde lo dicen? Acá te explico dónde lo dicen. Ah, no lo tengo. Lo dicen en la resolución, lo dicen en la resolución 22. La resolución de la Secretaría de Hacienda número 22, que salió el 3 de marzo, pidiendo perdón de rodillas
porque había salido una resolución 15 anteriormente que había dicho que era un tributo y lo había organizado como tributo, como ingreso tributario patrimonial, pidió perdón, caminó sobre el maíz con las rodillas y dijo, no, me equivoqué. En realidad es otros ingresos no tributarios, con lo cual no es un tributo. Ahora, yo lo que les puedo asegurar es una gran confusión dentro del mismo organismo, porque si vemos los informes del artículo 4 que hace ahora, que hizo ahora con estas causas, a veces lo trata de impuesto y a veces no lo trata de impuesto, a veces, o sea, hay una confusión, reina una confusión espantosa. Entonces, ojo con esto, la aplicación supletoria de dos leyes que son de procedimiento. ¿Supletorio por qué? Porque como no es un tributo, supletoriamente aplicó las leyes tributarias. Esto es lo importante. Y no es materia penal tributaria de ninguna forma. ¿Qué es, en todo caso, si hay una ley que es de derecho común, que es el Código Penal? ¿Me podrán aplicar el Código Penal? No me cabe duda. Porque si esto tiene una asignación específica, que es la salud, y yo no pago el tributo, perdón, el aporte, me pueden decir, señor, usted está expandiendo, no está colaborando con la política sanitaria. Y si no colabora con la política sanitaria, yo voy a buscar un artículo del Código Penal que pene esta cuestión que tiene que ver, por ejemplo, en pasión del virus. No es menor esto, ¿eh? Esto de la supletoriedad de leyes tributarias y de leyes penales tributarias es un tema muy complejo. Lo tiraron así porque obviamente no había otra forma, porque si yo estoy diciendo que esto no es un impuesto, entonces tengo que decir, obviamente, que es supletorio lo tributario, pero no es menor activar el derecho supletorio en el derecho positivo argentino. Es un tema muy complejo. Y en la práctica, esto ahora les voy a decir lo que va a traer, una vez que terminemos con esto. Entonces, la aplicación del derecho supletorio, ¿y no será derecho administrativo? Y seguramente será derecho administrativo, o derecho civil. Después del Código Civil, todo es derecho civil, inclusive unificación, digamos, el punto de vista de la aplicación de las normas, de derecho civil y del derecho público, que es el derecho administrativo y el derecho tributario. Y se aplicará el código, no me cabe duda que se aplica. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Frente a la práctica, vamos a suponer por un momento, y en virtud de este párrafo, porque el segundo párrafo no me complica mucho la historia porque es lo que tiene delegado y lo que es recaudación, el BEP y demás. No me preocupa este. Pues yo digo, vamos a suponer por un momento que hay algunas personas que no quieren pagar el impuesto o que entienden que el impuesto es inconstitucional. Perfecto, bien. Entonces vamos a suponer que esas personas, en todo caso, esgrimen su derecho de defensa, como lo vamos a ver ahora, y entonces presenta una acción declarativa, un amparo, lo que sea. Perfecto. Una medida cautelar, y involucramos al Estado en eso porque se le corre traslado el artículo 4 de la ley, tiene que contestar, o sea, metemos al Estado en el proceso. ¿Bien? Pero vamos a suponer que el señor no quiere pagar y no paga, y no presenta la declaración jurada, y no hace nada. Perfecto. Bien. Como la ley 11.683 es de aplicación supletoria, en todo caso, pero sí tiene el organismo fiscal facultades de fiscalización, porque lo dice específicamente el primer tramo del primer párrafo, me puede fiscalizar. Entonces me va a fiscalizar, señor, yo considero que usted tendría que haber pagado el impuesto. ¿Y por qué? Le pregunto yo. Y mire, porque yo tengo su declaración jurada de bienes personales del año 2019. Y aparte tengo también información de base de datos, por ejemplo, registro público de la vivienda, registro público de la propiedad horizontal, usted se compró un departamento, y tengo también registro de la propiedad inmueble, usted se compró un auto en el 2020 que le acrecentó su patrimonio. Aparte tiene un yate, porque también tengo información de que tiene un yate, fueron a espiar y le sacaron la foto. Ahí es un poquito más complejo. Y aparte, hicimos un relevamiento en todo lo que son plazos fijos, le pedimos, y usted figura con un plazo fijo. Con lo cual, usted lo que tiene es un patrimonio de inicio al 31 de diciembre del 2019, usted va a tener que declarar, obviamente, su declaración jurada de bienes personales en junio del 2020,
pero usted tendría que haber hecho una liquidación ahora respecto de esta gabela. Con lo cual yo supongo que usted, sacando de la foto, tiene patrimonio. Bien. ¿Y qué va a hacer entonces si me fiscaliza y me pide la información? ¿Me va a determinar de oficio o me va a intimar al pago? Yo estoy convencido, absolutamente convencido, que en este caso que digo va a intimar al pago. Y la intimación al pago es intimación de pago, no es determinación de oficio. Me va a decir, señor, de acuerdo a la prueba documental que yo tengo, usted tendría que haber pagado 15.557.457. Déjame que termine esto y hablamos. Entonces, señor, usted me debe 15.557.437 y me emite una boleta de deuda. No me la emite, y me hace una ejecución. Inclusive, no ejecución fiscal, porque el 92 es tributario. Y vamos a suponer que el Código Procesal le da la posibilidad de ejecución. Entonces, ¿es tan sencillo el tema de la supletoriedad? No. Todos están creyendo que la administración fiscal es muy inocente y me va a determinar de oficio, me va a hacer una determinación de oficio el artículo 16, 17 y 18 de la Ley de Procedimiento, y yo campantemente me voy a ir al Tribunal Fiscal de la Nación. Ahora, ¿el Tribunal Fiscal de la Nación se declarará competente si no es un tributo? Entonces, esto queda como nebulosa. Entonces, ojo con la supletoriedad. La supletoriedad no es completa, es decir, puede el organismo ir por la determinación de oficio si quisiera, porque lo tiene supletorio y en otro lugar dice que no tiene otro mecanismo de determinación de oficio, puede ir por el artículo 92 con la ejecución fiscal o puede ir con una ejecución por el Código Civil Procesal y Comercial de la Nación, que también le es supletorio, obviamente. Un Entonces, dato, Dani. ¿es tan sencillo el tema? No es tan sencillo. Decime. Te hago un pequeño comentario, un dato que quizás sirva para responder o al menos en alguna medida, este interrogante que estás planteando, y sobre todo con respecto al tema del Tribunal Fiscal de la Nación. A ver, si tenemos en cuenta las mismas resoluciones de la Secretaría de Hacienda que citabas vos, el cambio de criterio, la resolución 15 de mediados... Está derogada la 15, ¿eh? 17 de la 15 febrero, está derogada. ¿Eh? Claro, pero el hecho de que esté derogado dice más todavía, porque no es que desde un primer momento lo clasificaron como ingresos no tributarios. No, se clasificó como un ingreso tributario, proveniente de fuentes tributarias, con la resolución 15 el 17 de febrero, y menos de 2 semanas después, el 3 de marzo, cambiaron esa clasificación y me parece todavía más delicado el hecho de decir, Nacho, bueno, no la cambiaron, lo que hicieron, dijeron que se habían equivocado. Claro. Entonces dijeron, en virtud de los informes que nos rindió la Dirección Nacional de Impuestos y la Dirección Nacional de Análisis Fiscal, nos hizo entender que nos habíamos equivocado. Entonces, no es eso, fue directamente como yo le llamé en un artículo, una fe de ratas. Claro, no pero es, aquí voy con es una esto. fe de ratas, pero de todos modos hay que demostrarlo esto. No, Digamos, totalmente. hay que demostrarlo. Y entonces, ¿yo qué voy a decir? Vamos a suponer que me hacen la determinación de oficio. Vamos a suponer que el Tribunal Fiscal esté en duda si va a aceptar o no la competencia. Si me permitís, justamente ahí quería llevarte el análisis, porque si la Secretaría de Hacienda está diciendo o hizo ese fe de ratas y dijo, me equivoqué, esto no es tributario, es de origen no tributario, no impositivo, y pensando en que el Tribunal Fiscal de la Nación, si bien es un organismo que ejerce funciones jurisdiccionales, no es un órgano judicial, propiamente dicho, no está dentro del ámbito del Poder Judicial, está dentro ¿Sabés de quién depende? De la Secretaría de Hacienda. Casualmente. Por eso, ahí entonces, quiero llegar. El Tribunal Fiscal de la Nación depende, en realidad, jerárquicamente de la Secretaría de Ingresos Públicos, y la Secretaría de Ingresos Públicos depende de la Ministerio de Hacienda. Consecuentemente, es el mismo ministerio. Entonces, el Tribunal Fiscal podrá desdecirse de eso. En todo caso, ¿qué tendrá que pasar en estos casos? Cuando hay diferencias en organismos de la administración, tiene que laudar en la Procuración del Tesoro. Entonces, si hay una diferencia entre el concepto de, por ejemplo, competencia del Tribunal Fiscal, que es un tribunal jurisdiccional administrativo, dependiente de la Secretaría de Ingresos Públicos,
versus otro organismo dirime la Procuración del Tesoro. Pero para esto tiene que llegar esa situación. Claro. Entonces, el tema es realmente complejo. En dos palabras o en dos conceptos es realmente complejo. Ahora, acá, por supuesto, se va a dilucidar el secreto cuando cuando sea el 31 de marzo, si el 31, o dejen pasar Semana Santa porque es 1 de abril, el 5 de abril algún contribuyente que no pagó reciba algo. Una intimación, una notificación, diciendo que le abren un proceso de inspección. Habrá que ver el 5 de abril cómo, en todo caso, la Administración Fiscal reacciona. Pero no es una cuestión menor ni, digamos, simple. Es muy compleja la situación. Es más, no sabemos cómo va a operar el organismo fiscal porque no dijo nada. No hay ninguna... Entonces, ojo que es un tema muy complicado. ¿Esto por qué lo digo? Porque también hay que tener en cuenta qué es lo que van a hacer los contribuyentes como decisión respecto a su, en todo caso, falta de voluntad de pago. Algo hay que hacer. No nos podemos quedar cruzados de brazos a que pase la fecha y no presentar nada. ¿Por qué? Algo hay que hacer, porque si no, dejamos librado a que el organismo fiscal, en virtud de este primer párrafo, sobre todo el artículo 9, opere, porque tiene facultades. Entonces, opere en función del reclamo, la intimación, la nota, la invitación, lo que fuere, o una determinación de oficio, o una intimación de pago. Todas esas cosas pueden suceder. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque no es menor esta situación. ¿Bien? ¿Algo más? Bueno. No, clarísimo. Incluso, para sumar algo, si bien hoy están suspendidas hasta el 31 de marzo las ejecuciones fiscales, probablemente se prorroguen, en este caso, si no procede la ejecución fiscal del artículo 92, si bien se refiere a pymes... se te fue la voz, Nacho. Ahí se me escucha mejor, sí, normalmente... Ahí está mejor, sí. No, lo que decía es que si bien la suspensión de inicio de ejecuciones fiscales está vigente hoy hasta el 31 de marzo, que se puede llegar a... es esperable que se continúe prorrogando, si bien aplica para pymes, también en este caso hay que determinar si no pueden iniciar una ejecución fiscal o no se decide ir por el lado del artículo 92 de la Ley 1183, tampoco sería operativa esa limitación, es decir, que quedaría expedito el cobro. Claro, y podrían ir por el juicio de apremio del Código Procesal. Claro. ¿Es ejecutivo? Entonces, a ver, hay que ver qué decisión toman. Aparte, bueno, en este caso tampoco son pymes, en este caso son personas humanas. Ojo, puede haber personas humanas que sean pymes. O sea, de cualquier ángulo que se lo vea, la situación es hartamente compleja. Es de una enorme complejidad. ¿Por qué? Porque esta redacción, esta, desvinculación del criterio de tributo, esto de desvincularlo de tributo no es casual, ¿eh? No es casual ni desde el punto de vista sustantivo, ni desde el punto de vista procesal, no es casual. Entonces, bueno, la 4930 la conocemos y tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando. Ahora, vamos a entrar a hilar un poquito más fino. Acá está lo de la reglamentación. Si no es un tributo, como ellos dicen que sostienen, ¿qué es si no es un tributo? Algo debe ser. Seguramente, cualquier cuestión coactiva tiene que tener una naturaleza. Bueno, si no es un tributo, claramente es una carga pública. Y de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte inveterada, por ejemplo, Arena del Libertador, vieron que dice igualdad del impuesto y las cargas públicas en el artículo 16, o sea que, o es una, en Arena del Libertador lo que se discutía era la naturaleza jurídica del peaje fluvial, digamos, ¿no? Entonces dice, mire, termina diciendo, mire, ¿sabe qué? Sea esto un tributo, impuesto, sea esto una contribución, como dice el artículo 4 de la Constitución,
o sea esto una carga pública, de todos modos, tiene que cumplir y respetar los principios de la tributación. ¿Por qué? Tiene que tener igualdad, ¿por qué? Porque afecta al derecho de propiedad. Y tiene que tener reserva de ley. Obviamente tiene que ser que sale una ley, sale de una ley. Con lo cual, de todos modos, sea una carga pública, puede ser confiscatoria, y esto es a favor. Puede haber confiscatoriedad en la carga pública. Entonces, como puede haber confiscatoriedad, porque la carga pública es monetaria, porque otra cosa es, una carga pública es ser presidente de mesa. Los ser presidente de mesa, que es una carga pública, después pagan el gasto. Entonces, no es, pero acá es una carga pública monetaria, dineraria, económica. Entonces, siendo una carga pública de carácter económico, bien puede ser confiscatoria. Con lo cual, el test de confiscatoriedad vale, y esto es a favor del contribuyente. ¿Por qué? Porque lo dijo la Corte. Y obviamente, ahí lo que estábamos diciendo, la resolución 22 dice, estos son otros ingresos no tributarios. Pero tienen que respetar fundamentalmente los principios constitucionales, sobre todo el de propiedad, porque me puede confiscar parte de la propiedad. Ahora, ¿esto cómo es? ¿Con demostración? ¿Cómo? ¿Perdón? Una pregunta, pues esto me recuerda a cierta discusión que se tiró en torno al ahorro obligatorio. Gilbert, te escucho muy bajito. ¿Ahí me escuchás mejor? Ahí un poquito mejor, sí. Y bien, me tengo que sacar el computador. Que esto un poco me hace acordar los debates doctrinarios con respecto a la naturaleza jurídica del ahorro obligatorio. Claro, igual. No es un impuesto, Igual. sino un impuesto sobre un empréstito, tampoco es un empréstito, Igual. falta de carácter voluntario, Y que, estaríamos en una requisición de bienes muebles, o sea, dinero. Pero para que haya bueno, entonces, mueble, se requiere una serie de requisitos: utilidad pública, indemnización de exactamente. resultado. Ahora, ¿qué terminó diciendo la Corte en Hobart, en Pablo Hobart? Le dijo eso: mire, señor, usted discuta todo lo que quiera, hacerse un impuesto, pero usted no me demostró que es confiscatorio. Perfecto. Entonces, en el caso Hobart pasaba lo mismo. La Corte dijo, está bien, puede ser un impuesto forzoso, pero de todos modos, cualquier tipo de exacción de la propiedad tiene que demostrarme usted la confiscatoriedad. Con lo cual, acá no cabe duda que el centro de la cuestión es la confiscatoriedad. O sea, el agravio al derecho de propiedad. La cosa pasa por ahí, que no es tan fácil demostrar en este caso. Pero bueno, ahora vamos a charlar un poquito. Bien, entonces tenemos en claro que para la administración fiscal, para la ley, para el Poder Ejecutivo, para ciertos intérpretes, no es un tributo. Para nosotros sí, obviamente lo es. Pero, de todos modos, no siendo un tributo, será una carga pública, y esa carga pública tiene que respetar principios elementales de la Constitución Nacional, fundamentalmente el derecho de propiedad, artículo 17 de la Constitución Nacional. Con lo cual, ahí estamos, por ese lado estamos. Bueno, ¿cuáles son todas las posibles tachas constitucionales que puede tener? Y esto de alguna forma se va tocando en los dos fallos que ahora vamos a exponer. Así, el tema es así: este es un impuesto de asignación específica. O sea, es un tributo de asignación específica. Si no es así, es un aporte de asignación específica. Y dice claramente a qué cosas tiene que ir derivado. Una de las cuestiones es precisamente a la política sanitaria. Después tiene apoyo a las pymes, bueno, tiene 8 o 9 incisos. Eso es muy importante, porque eso puede derivar en que si yo, vamos a suponer, tengo que ingresar un aporte que me dicen que no es un tributo, después si yo ingresé y el tributo es caro, después puedo tener la posibilidad como aportante o contribuyente de vigilar que se le haya dado el objetivo, porque está taxativamente puesto el objetivo de asignación específica. Y si yo noto y hago un análisis, y hago todo un análisis económico de que no se ha incrementado las partidas que corresponde, entonces esto es inconstitucional. ¿Por qué? Porque por la 23.548, para que un tributo de esta naturaleza tenga la situación de no entrar en la coparticipación, tiene que tener asignación específica y se tiene que cumplir. Con lo cual, después yo tendré que cumplir si la asignación específica se cumple. ¿Bien? Tendré que vigilar si se cumple. Bueno, el centro es la confiscatoriedad.
Y obviamente la confiscatoriedad viene de la manito de la capacidad contributiva. Pero todo esto, y obviamente también está acá, muy importante la retroactividad, es decir, esa cláusula candado, el tercer párrafo del artículo 9, cuando me dice que yo tengo que fijarme si en los 180 días anteriores no hay algún cambio que lo que produzca es una situación ardidosa para evitar el pago del impuesto, dice evadir el pago del impuesto, o en todo caso disminuir el pago. Entonces, esta es una cláusula, acá hay una absoluta retroactividad de la norma, imposible que sea. Porque si a mí me están pidiendo que saque una fotografía, porque eso es la fotografía a un momento determinado, no me pueden decir, bueno, porque aparte hay otra cosa. Esto va a haber que ver, seguramente habrá algunos que han observado, porque se empezó a conversar de la ley, que habrán observado que convenía de alguna forma disminuir la base y lo han hecho. Y lo que han hecho antes, ¿cómo se miden los 180 días? Y no, aparte se aplica el principio de realidad económica acá. Entonces, esto es flagrantemente inconstitucional, va en contra del Código Civil y Comercial la retroactividad. Obviamente, en esta situación se van a ver envueltos aquellos que se les aplique la cláusula antiabuso. No a todos se le va a aplicar, se le va a aplicar, en todo caso se va a pretender aplicar a quienes se detecte que han tenido operaciones que han disminuido la base y la naturaleza de ese tipo de operaciones. Doble imposición. Bueno, acá tenemos un problema con la doble imposición. Nosotros tenemos que demostrar que es un impuesto. Si nosotros demostramos que es un impuesto, acá sí vamos a tener una identidad entre el impuesto sobre los bienes personales, sí, porque hay total identidad. Pero tenemos que demostrarle, en todo caso, a su señoría que es un impuesto. Si yo le demuestro a su señoría que es un impuesto y termina diciendo, tiene razón, es un impuesto, y es un impuesto directo, y sobre el patrimonio, ahí yo empezaría a discutir la doble imposición, más allá de la confiscatoriedad, pero que es una doble imposición, o sea, que hay doble imposición sobre el patrimonio. Y aparte, doble imposición del patrimonio activo, con lo cual es mucho más gravoso. Ahí entonces tendré que demostrar, primero que es un impuesto, y segundo que tiene doble imposición que es idéntico al otro o muy similar o prácticamente igual. Principio de igualdad. Acá, en realidad, el principio de igualdad, la administración fiscal lo está haciendo al revés. Y dice, escúcheme, usted vulnera el principio de igualdad, porque si hay 14.000 contribuyentes, digamos, o 14.000 personas que tienen que pagar, y usted, vieron que ahí los medios públicos están diciendo que la mitad no pagaría porque entraría en una acción declarativa o trataría de evitar. Le está diciendo, usted no es solidario, y le adjudica falta de solidaridad, porque precisamente el gran tema acá es, bueno, compartir este aporte con el mecanismo sanitario. Entonces, usted en realidad está vulnerando usted el principio de igualdad, lo cual va a ser una disputa muy interesante. Y por supuesto, el tema de razonabilidad, que, a ver, cualquier situación que tenga que ver con una magnitud de exacción como inclusive hoy no lo vimos, pero la vez pasada vimos la imposición global. ¿Se acuerdan que vimos el informe del Banco Mundial y el 106%, con lo cual hay que entrar en el concepto de razonabilidad? Bueno, yo elegí algunos fallos, no puse todos, los puse todos acá y algunos los saqué y los puse, hay muchos más, pero yo elegí algunos donde me pueden dar alguna alternativa como para ir por la confiscatoriedad. Estos son todos de confiscatoriedad, hay más por supuesto, pero algunos son muy específicos. Bueno, entonces todos estos, Lacoste, Candy, Jiménez Floberti, este es muy interesante, traje un sumario, Gómez Álzaga, que es el más interesante de todos en el caso de confiscatoriedad global. Le salió mal a Gómez, pero no importa, por ese lado podemos trabajar. Hobart, lo que decíamos con Gilberto, ahí se discutió sobre la naturaleza jurídica del ahorro obligatorio, el ahorro forzudo, y Te sumo obviamente... algo, Dani. En Gómez de Álzaga, el dictamen del procurador fue a favor de Gómez de Álzaga. Sí, y la Corte lo rechaza por lo que dijiste vos, por orfandad probatoria, porque no había demostrado el empobrecimiento. Y volvemos al tema de exactamente. Pero Gómez Álzaga es bueno para inspirarse. Sí, señor. Y después tenemos Carlos Vicente Ocampo, todos muy conocidos, inclusive viejísimos,
como doña Rosa Melodecané, Dolores Macchi dice Lere, todos muy antiguos. Yo saqué algunos que pueden servir aparte. Acá hay un tema muy importante. Acá sí es absolutamente caso por caso. Porque no es lo mismo el que tiene activos financieros solos, como el que tiene activos financieros con mezcla de otros activos, por ejemplo, bienes inmuebles o bienes muebles, como el que tiene participaciones sociales, una, mucha o varias, como el que tiene activos en el país, como el que tiene activos en el exterior, como el que tiene ciertos activos en el exterior, como participaciones, trust, fideicomisos y demás, como el que tiene activos sometidos a explotación, como por ejemplo todos los activos, toda la industria agropecuaria. Es totalmente distinto una cosa con la otra. Yo tendré que analizar cada caso en particular. En algunos casos me dará, incluso con bastante más claridad, el tema de la confiscatoriedad global por acumulación. Entonces yo acá traje algunos casos en donde, aparte de Gómez Álzaga, que es lo que estamos citando con Gilberto, por ejemplo, en este caso Lacoste, viejísimo fallo. Acá hay que recorrerse todo el Espinel, hay que recorrerse de 1890 para adelante, porque son los primeros fallos. Era una ley sobre pavimentación, o sea, una contribución de las que llaman contribuciones de mejora, fundamentalmente. Y obviamente acá, muy claro, dice, mire, si paga el impuesto al contado, absorbe más del valor de la propiedad si se paga el contado, no cabe duda. Acá había confiscatoriedad, no cabe duda. Y dice, y más de la renta si se abona en cuotas. Quiere decir que en este caso se detectó que un tributo que tenía una característica particular que iba sobre la propiedad, afectaba de tal forma la propiedad que lo dejaba, digamos, fuera de era total desapoderamiento. No cabe duda que había confiscatoriedad. Pero esto es un caso de un impuesto en especial. Digamos, es para tener en cuenta, pero no aplica siempre en todos casos. Fogarty. Y este es muy importante, Jiménez Fogarty, del año 57. Y acá a Fogarty no le fue bien, porque le faltó demostrar algo. Porque en realidad, acá lo que dice la Corte, todos son fallos de Corte. En los casos de tributos, y esto es muy importante por todo el tema agropecuario, que inciden sobre la propiedad rural, para que el impuesto pueda considerarse confiscatorio, es necesario que la absorción del Estado, una parte sustancial de la renta, ocupa después de computado el rendimiento normal. ¿Qué quería decir con esto? Hay como un fin social. Y aparte de si vos no la explotás bien, si vos te falta, digamos, ingenio para la explotación y no la explotás en todo lo que puede explotarse, y hay un defecto tuyo en la explotación, no me podés arguir la confiscatoriedad, porque lo que tenés que hacer, el valor de rendimiento normal de la tierra, y que vos tendrías que utilizar y que vos no lo hiciste, te dio pérdida. ¿De acuerdo? Pero sí es muy importante porque esto eran tributos que inciden sobre la producción rural. O sea, no era solamente uno. En el caso, puede ser, vamos a sumarlo, pueden ser impuestos inmobiliarios, pueden ser impuestos inmobiliarios de provincia o impuestos municipales, puede ser impuestos sobre los ingresos brutos, puede ser impuesto a la renta o a las ganancias y puede ser bienes personales. Ojo que este es interesante. Pero ¿qué tiene que hacer entonces el productor agropecuario? Números muy finitos. Y es muy importante esto para las explotaciones agropecuarias, porque con el rendimiento del valor normal yo puedo demostrar de que yo hice todo lo posible, pero no me dio, hubo heladas. Yo estoy dando ejemplos, ¿no? Como para que se entienda. En este caso, muy interesante, porque la acumulación de tributos era posible que mostrara confiscatoriedad. Acuérdense, muy bueno Jiménez Fogarty del año, ahí está, fallos 239-157. Candy también es interesante para nosotros, para la confiscatoriedad, porque todos sabemos lo que hizo Candy. Hizo comparación. Mirá, yo no voy a seguir taxativamente lo que dice la Corte del 33%. Si vos me demostrás que es importante, que la suma también es confiscatoriedad global esto. Candy es otro de los fallos que hay que tener muy en cuenta. Acordémonos que Candy era la no aplicación del ajuste por inflación.
que era otra variante en materia tributaria, pero era lo mismo. Mirá, no pude ajustar por inflación y esto me insumió, en ese caso de Candy era más el 53% de la renta y el patrimonio, con lo cual dijo, sí, tienes razón, es verdad. Candy, otro fallo muy interesante. Muy interesante, Hermitage, para decirlo Hermitage en castellano, Hermitage en inglés. Acá también el tema era de que, muy importante Hermitage, lo que iba contra era la constitucionalidad de la ley de ganancia mínima presunta. Y terminó diciendo que sí. Y terminó diciendo que sí, sobre todo porque es un impuesto, fíjense lo importante para nuestro caso, de que es patrimonio activo, que no tiene en cuenta fundamentalmente la situación, aparte el gran tema de lo que fue mínima presunta, que tuvo una cantidad enorme de fallos mínima presunta. También importante Hermitage, ahí. Y bueno, para terminar, digamos, y hablar un poquito ahora sobre los procesos y sobre la situación basada en los ejemplos, vamos a ver qué medidas o qué mecanismos procesales puede utilizar un contribuyente para tratar, en todo caso, de poner en tela de juicio la constitucionalidad de este tributo. Obviamente sabemos que hay medidas que son características de cuando yo quiero hacer valer un derecho, como el recurso amparo, artículo 43 de la Constitución Nacional, ley 19.686. Sabemos perfectamente que el amparo es una medida muy urgente, primero, y muy extrema, y muy importante, con lo cual el amparo, en este caso, siendo una situación que no tiene carácter alimentario, como dijo García María Isabel, es una figura, en todo caso, desde mi punto de vista, no la más recomendable. Es la que utilizó Scanapieco. El caso Scanapieco, que es del viernes, todo, por supuesto, si es, bueno, la otra posibilidad es la posibilidad de arriba. Prado, Lardizábal, que es de hoy, salió recién de la cocina, acción declarativa de inconstitucionalidad. O sea, el primer caso, que es el más reciente, Juzgado Federal de Belleville, de hoy, 23 del 3, intentó una acción declarativa de inconstitucionalidad. Por supuesto, con una medida cautelar, porque en todos los casos, sea amparo o sea acción declarativa, tengo que tratar ante la inminencia del pago del impuesto y la posibilidad de que la administración fiscal ejerza alguna acción de cobro, la que fuera, tengo que precisamente utilizar un mecanismo preventivo en todos los casos, tanto en el caso del amparo, que es el caso de Scanapieco, como en el caso de Prado Lardizábal, en un caso amparo y en el otro caso acción declarativa. Los dos pidieron también la activación de una medida cautelar para evitar que, en todo caso, los dos piden lo mismo, que la administración fiscal no ejerza una actividad de cobro, ni que tampoco a la denuncia por la penal tributaria. Para mí esto me parece de todos modos excesivo, pero no importa, lo pidieron. En ambos casos, lo que obviamente el juez, en el caso de Scanapieco, es el juzgado en lo contencioso administrativo federal número 8, de la capital federal, digamos, y en el caso de Prado es el juzgado federal de Belleville. Bueno, en el caso de Scanapieco, la jueza del juzgado 8 le otorgó la medida cautelar. A mi criterio, digamos, no está totalmente fundada. Por supuesto, cuando un juez lo que hace es otorgar o denegar una medida cautelar, tiene que, obviamente, analizar los principios fundamentales del artículo 230 del Código Civil y Comercial o la 26.584, que es la de medida cautelar. Obviamente, la verosimilitud del derecho, el peligro de la demora y la contracautela. Los dos ofrecieron contracautela, con lo cual no quisieron tirarse a la caución juratoria. Entonces, acá obviamente lo que se analiza es la verosimilitud del derecho y la peligro de demora. La jueza del juzgado 8 entendió que estaban dados los presupuestos y le fijó una contracautela de 100.000 pesos, que el contribuyente pidió, aportó un seguro de caución. Y se lo otorgó. Pero yo creo, porque tuve acceso al escrito de demanda del señor Scanapieco, a mí me parece débil. ¿Por qué? Porque el señor Scanapieco es un CEO de una empresa de una de las empresas más importantes de comunicaciones, Globant, y él, para justificar la confiscatoriedad o para,
digamos, fundar la confiscatoriedad, lo que hizo, entró por la confiscatoriedad de tipo global. Dijo, agregar este tributo, por supuesto lo trató de tributo, obviamente, agregar este tributo a mi lista de tributos me genera confiscatoriedad del 62%. ¿Y qué sumó? Sumó el impuesto a las ganancias de cuarta categoría que obtiene como precisamente relación de dependencia. Y sumó también, obviamente, los impuestos patrimoniales, que son que él obviamente lo llama impuesto, y obviamente que lo es, más el impuesto sobre los bienes personales. Entonces dijo, la acumulación de 3 tributos respecto de mi situación como contribuyente, me insume el 62% de mi renta. Yo creo, digamos, que al señor Scannapieco no le va a ir bien, porque para mí no está suficientemente fundado. Para mí no hay una fundamentación de la confiscatoriedad fuerte. Por supuesto, la jueza le otorgó la medida cautelar, se le otorgó sin demasiado análisis también, con lo cual obviamente la FIP ya dijo que va a apelar la medida cautelar, y obviamente esto se va a dirimir entre la medida cautelar y se va a dirimir por el amparo. El caso de Prado Lardizábal interpuso una acción declarativa de inconstitucionalidad en los términos del 322 del Código Procesal Civil y Comercial. Y también pidió una medida cautelar. Acá, el juez del juzgado federal, por supuesto, el informe del artículo 4, que pide la ley de medidas cautelares, de la FIP tiene la friolera de 72 páginas. 72 páginas donde argumenta de todo. Por supuesto hay que desmenuzarlo el tema, pero fundamentalmente argumenta en principio que no es un tributo, pero que después empieza a analizar la procedencia constitucional. Entonces, ¿en qué quedamos? Eso no es. Pero dice claramente que el señor Prado no demostró la confiscatoriedad. Ahí tengo que ver cuáles son las alternativas. Acá no conozco todavía, porque obviamente es de hoy, no conozco las alternativas exactas de si era un fondo, si era una explotación agropecuaria, si era una suma de situaciones que tenían que ver con activos financieros. Entonces, estos son los 2 casos que tenemos. Entonces, resumiendo, ¿por dónde puedo ir? O voy por amparo, de mi punto de vista, no totalmente recomendable por la naturaleza del amparo, naturaleza muy especial, y yo recomendaría, me gusta más, la acción declarativa, porque aparte puede haber situaciones muy particulares, porque esta ley lo que se trae también es la evaluación de bienes personales, situaciones que tienen que ver con la evaluación de bienes personales. Acuérdense que la 27.541, cuando reforma bienes personales, incluye muchos activos financieros del exterior. En este caso es muy importante porque la definición de activos financieros abarca toda una cantidad de figuras como los trusts, no distingue claramente entre revocables y irrevocables, ahí hay pérdida fundamentalmente de la propiedad privada y va a una propiedad fiduciaria, o sea, ahí hay mucho para discutir fundamentalmente y esto obviamente dependerá de cada caso. Entonces, acción declarativa, obviamente, tengo que pedir una cautelar, porque si hoy yo pido una acción declarativa, no va a tener un trámite sumarísimo de tal sumaricidad como para llegar al día 30. Entonces, obviamente va a haber que pedir, obviamente, una medida cautelar. Bueno, en este caso hay una otorgada a favor, Scannapieco, y una no reconocida o no otorgada por el caso Prado Lardizábal. Esto va a suceder permanentemente, pero de todos modos hay que tomar alguna decisión de acá al 30, aquellos que quieran, de alguna forma, bueno, en todo caso, plantear la inconstitucionalidad de este tributo. Así que este es el panorama que tenemos a hoy, faltando poco para el 30 de marzo. Así que bueno, digamos, yo con esto más o menos quería analizar todo el tema de constitucionalidad y toda la parte procesal de lo que nos va a suceder en el futuro. ¿Mm?